Mi nombre es Ramón Vázquez, tengo 73 años y mi propia hija me dijo que me haría la vida más fácil. 5 días después, cambió las cerraduras de mi casa sin avisarme. Pero lo que ella no sabía es que durante 40 años de trabajo como mecánico, yo había aprendido algo muy valioso sobre las llaves. Y no me refiero solamente a las de las puertas. Imagínate la escena. Es un jueves por la tarde. Vengo de la farmacia con mis medicamentos para la presión. Llego a mi casa donde viví 35 años. Meto la llave en la cerradura y no entra. Probé 1, 2, 3 veces. Nada. La llave que había usado todos los días durante más de 3 décadas ya no servía en mi propia puerta. Llamé a mi hija Valentina por teléfono. «Papá, qué sorpresa que me llames. ¿Cómo estás?», me dijo con esa voz dulce que usa cuando está tramando algo. «Valentina, no puedo entrar a mi casa. La llave no funciona». Hubo un silencio del otro lado que me lo dijo todo. «Ay, papá, se me olvidó avisarte. Cambiamos las cerraduras por seguridad. Ahora tenemos llaves inteligentes. Es mucho mejor para vos, para mí. Como si yo hubiera pedido que me dejaran afuera de mi propia casa como un perro callejero. Pero déjame contarte algo que mi hija nunca supo. Durante todos esos años trabajando en el taller mecánico de mi hermano Joaquín, yo no solo arreglaba motores, también aprendí sobre inversiones, sobre negocios, sobre cómo multiplicar cada peso que ganaba. Y mientras ella creía que yo era apenas un viejo mecánico jubilado que vivía de una pensión miserable, yo había estado construyendo algo que cambiaría todo para siempre. Escucha esta historia hasta el final y contame qué harías vos en mi lugar. También decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia va a darte mucho que pensar. Para que entiendas bien cómo llegamos hasta acá, tengo que contarte quién soy realmente, porque mi hija se equivocó feo al calcular con quién se estaba metiendo. Llegué a Buenos Aires en 1975, recién casado con mi Esperanza, que en paz descanse. Veníamos de Santiago del Estero sin un mango partido por la mitad, pero con una voluntad de hierro. Conseguí trabajo en el taller de mi hermano Joaquín, que había emigrado 5 años antes que nosotros. «Ramón», me dijo Joaquín el primer día, «acá no se trata solo de arreglar autos. Hay que escuchar a los clientes, entender sus problemas y, sobre todo, aprender de cada peso que pasa por nuestras manos». Mi hermano tenía razón. En ese taller no solo aprendí mecánica, aprendí vida. Los clientes llegaban con sus problemas y mientras yo arreglaba sus motores, ellos me contaban sus historias. Empresarios que habían empezado de la nada, comerciantes que habían perdido todo y lo habían recuperado, gente que había sabido ver oportunidades donde otros veían problemas. Cuando nació Valentina, yo ya llevaba 3 años trabajando con Joaquín. Era 1978 y Argentina estaba pasando por momentos difíciles, pero yo había aprendido algo fundamental. En las crisis siempre hay alguien que gana, y ese alguien es el que está preparado. Esperanza trabajaba en una fábrica textil y yo hacía horas extras siempre que podía. Los sábados y domingos trabajaba por mi cuenta, arreglando autos en el patio de casa. Cada peso extra que ganaba tenía un destino muy claro. Primero, comprar esta casa donde vivimos hasta hoy. Después, invertir. Recuerdo cuando Valentina tenía 5 años y me preguntó por qué trabajaba tanto. «Papá, ¿por qué no descansás los domingos como los otros papás?». Me dolió la pregunta, pero le expliqué con palabras que pudiera entender. «Mijita, papá está construyendo tu futuro. Un día vas a entender todo». Qué equivocado estaba. Ella nunca entendió nada. Le pagué los mejores estudios que pude. Mientras yo seguía con las manos manchadas de grasa, arreglando motores y ahorrando cada peso, ella estudió administración de empresas en la universidad privada más cara de la zona norte. Cada mes, cuando llegaba el resumen de la tarjeta de crédito, con los gastos de la facultad, yo pagaba sin chistar, aunque eso significara comer arroz toda la semana. Cuando se recibió, hice una fiesta en casa que duró hasta las 5 de la mañana. Invité a todos los vecinos, a mis compañeros del taller, a toda la familia que teníamos en Buenos Aires. Estaba tan orgulloso de mi hija, la licenciada en administración. «Mirá lo que logró esta chica», les decía a todos.
Salió de una familia de mecánicos y ahora es profesional. Esperanza murió cuando Valentina tenía 28 años. Un infarto fulminante mientras dormía. No sufrió, me dijeron los médicos, pero yo sí. Sufrí como un animal. Perder a la mujer de tu vida después de 30 años juntos es como que te arranquen la mitad del alma. Durante el funeral, Valentina me abrazó y me dijo, «Papá, ahora nos tenemos que cuidar entre nosotros». Yo pensé que se refería a que íbamos a estar más unidos, más cerca. ¡Qué ingenuo fui! Después del entierro, Valentina empezó a venir más seguido a casa. Al principio pensé que era porque me extrañaba, porque quería acompañarme en mi dolor, pero de a poco me di cuenta de que sus visitas tenían otro objetivo. «Papá, ¿no te parece que esta casa es muy grande para vos solo?», era la pregunta de siempre. «Papá, ¿no pensaste en mudarte a algo más chico?», y la que más me dolía. «Papá, a tu edad, ¿no te da miedo vivir solo?». La sutil campaña de convencimiento empezó ahí. Cada visita incluía algún comentario sobre mi edad, mi soledad, mi supuesta incapacidad para cuidarme solo. «Papá, encontré una gota de agua en la cocina. ¿No será que hay algún caño roto?». «Papá, vi que te olvidaste las llaves arriba de la mesa. ¿No te parece peligroso?». Un día llegó con su marido Bruno, un tipo que trabajaba en una inmobiliaria y que siempre me había mirado con esa sonrisa falsa que usan los vendedores cuando ven una oportunidad. «Don Ramón», me dijo Bruno, «Valentina me contó que está pensando en vender la casa. Nosotros lo podemos ayudar con todo el trámite». «Yo no estoy pensando en vender nada», le respondí. Pero Valentina saltó enseguida. «Ay, papá, pero sí hablamos de eso. Te dijiste que era muy grande para vos». Mentira. Yo nunca había dicho eso. Las visitas se volvieron una guerra de desgaste. Llegaban con folletos de complejos para jubilados, con recortes de diarios sobre casos de personas mayores que habían tenido accidentes domésticos, con historias inventadas de conocidos que habían tomado la decisión inteligente de mudarse a lugares más seguros. «Papá, ¿viste lo que le pasó al señor González del barrio? Se cayó en la ducha y estuvo tirado 3 horas hasta que lo encontraron. El señor González estaba perfectamente bien. Yo lo había visto esa misma mañana regando las plantas. Pero lo que más me molestaba era la manera en que habían empezado a tratarme, como si fuera un nene que no entendía lo que le convenía. «Papá, nosotros sabemos lo que es mejor para vos. Papá, confía en nosotros. Somos familia». Un día, Valentina llegó con una propuesta que me dejó helado. «Papá, Bruno y yo estuvimos pensando, ¿qué te parece si te venís a vivir con nosotros? Así no estás solo y nosotros te cuidamos». Yo sabía lo que significaba eso. Significaba que ellos se quedarían con mi casa y yo me convertiría en el abuelo que cuida a los nietos y ayuda con los gastos. «No, mijita, yo estoy bien acá. Esta es mi casa». «Pero papá, pensá en Sofía y Tomás. Les encantaría tener al abuelo siempre cerca». Los chicos, mis nietos, eran el arma secreta que Valentina usaba cuando quería convencerme de algo. Es verdad que yo adoraba a Sofía y Tomás. Cuando venían de visita, esta casa se llenaba de vida otra vez. Sofía, de 8 años, me ayudaba en el pequeño taller que tengo en el fondo, donde arreglo cosas menores para los vecinos. Tomás, de 6 años, se quedaba horas escuchándome contar historias de cuando trabajaba con los autos. Pero yo sabía que si me mudaba a la casa de ellos, no iba a ser el abuelo querido. Iba a ser el viejo que estorba, que ocupa espacio, que opina sobre cosas que no le importan. «Deja que lo piense», le dije a Valentina ese día. Pero yo ya había tomado la decisión. No me iba a mover de mi casa. Era el lugar donde había sido feliz con Esperanza, donde había criado a mi hija, donde tenía mis recuerdos, mis herramientas, mi taller. Lo que yo no sabía era que Valentina también había tomado una decisión, y su decisión no incluía preguntarme qué quería yo. Las cosas empezaron a ponerse raras hace un mes. Valentina empezó a aparecer con excusas para revisar cosas en la casa. «Papá, ¿puedo revisar la caldera? Bruno dice que hay que hacerle mantenimiento». «Papá, ¿te molesta si medimos el living? Queremos comprarte un sillón nuevo». Un día la encontré revisando los cajones de la cocina. «¿Qué buscas, mijita?» «Nada, papá.
Solo estoy viendo qué cosas necesitas y qué cosas no usas más. Ahí debería haberme dado cuenta de lo que estaba pasando, pero uno nunca piensa que su propia hija lo puede traicionar. La semana pasada llegó con una noticia que me presentó como si fuera la mejor del mundo. Papá, tengo una sorpresa para vos. Vamos a hacer algunas mejoras en la casa para que sea más cómoda y más segura para vos. ¿Qué tipo de mejoras? Bueno, vamos a cambiar las cerraduras por unas inteligentes que son más fáciles de usar. Vamos a poner sensores de movimiento para que no tengas que andar buscando los interruptores en la oscuridad. Y vamos a instalar algunas cámaras de seguridad para que estés más protegido. Todo sonaba muy considerado, muy pensado para mi bienestar. ¡Qué linda, mijita! ¿Y cuánto cuesta todo eso? No te preocupes, papá, nosotros nos hacemos cargo. Vos solo tenés que dejarnos hacer. Dejarnos hacer. Esa frase me tendría que haber alertado. El lunes vienen los técnicos, me dijo. Vas a tener que salir temprano porque van a hacer ruido. ¿Por qué no aprovechás y vas al médico? Hace tiempo que no te haces estudios. Otra vez tratándome como si no supiera cuidar mi propia salud. El lunes por la mañana, efectivamente, llegaron los técnicos. Eran 3 tipos con uniformes y herramientas. Don Ramón, venimos a instalar el sistema de seguridad que contrató su hija. Yo salí de casa pensando que cuando volviera iba a tener algunas lucecitas nuevas y cámaras en las esquinas. Nunca pensé que me iban a dejar afuera. Cuando volví a las 5 de la tarde y no pude abrir mi puerta, cuando llamé a Valentina y me dijo que se había olvidado de avisarme, ahí entendí todo. No era una mejora para mi seguridad. Era el primer paso de un plan que habían estado armando durante meses. Esa noche tuve que quedarme en casa de mi vecino Carlos, un tipo de mi edad que entiende lo que es quedarse solo después de que se muere la esposa. Ramón, me dijo mientras tomábamos mate en su cocina, a mí me parece que tu hija te está preparando algo. Esto de cambiar las cerraduras sin avisarte no tiene explicación. Carlos tenía razón. Y yo, que había pasado 40 años arreglando problemas mecánicos, sabía reconocer cuando algo estaba funcionando mal. Al día siguiente, Valentina apareció con las llaves nuevas y una sonrisa que no me convenció ni un poco. Papá, perdón por la confusión de ayer. Acá tenés las llaves nuevas. Son mucho mejores que las anteriores. Pero las llaves nuevas venían con instrucciones. Papá, estas llaves tienen un sistema especial. Si salís de casa, tenés que avisarme para que active el sistema de seguridad. ¿Avisar? ¿Por qué tengo que avisar? Porque si no se activa la alarma y es un lío. Es mejor que me mandes un mensaje antes de salir. Tener que pedirle permiso a mi propia hija para salir de mi propia casa. Eso era lo que estaba pasando. Pero lo que Valentina no sabía, lo que nunca se molestó en averiguar, es que su viejo mecánico no era tan tonto como ella creía. Durante todos esos años trabajando en el taller, mientras ella estudiaba en su universidad cara, yo había estado aprendiendo cosas que iban mucho más allá de arreglar motores. ¿Te acordás que te conté que en el taller venían empresarios, comerciantes, gente de negocios? Bueno, yo no solo les arreglaba los autos, también los escuchaba. Y de esas conversaciones aprendí sobre inversiones, sobre la bolsa, sobre bienes raíces, sobre oportunidades. En 1985, cuando Valentina tenía 7 años, uno de mis clientes, un tipo que se llamaba Alejandro Fuentes, llegó al taller con su Ford Falcon que no arrancaba. Mientras yo revisaba el motor, él me contó que estaba comprando terrenos en la zona oeste de Buenos Aires, en lugares que parecían no servir para nada, pero que iban a valer oro cuando construyeran la autopista. Ramón, me dijo, vos que sos inteligente, tendrías que comprar algo por ahí. Yo te puedo conseguir un buen precio. La mayoría de mis compañeros se habrían reído. Terrenos en el medio de la nada, llenos de pastizales, sin agua, sin luz, sin nada. Pero yo le presté atención. Durante 6 meses, cada peso extra que ganaba lo guardé. No me compré ropa nueva, no cambié herramientas, no me di ningún gusto. Esperanza pensaba que me había vuelto tacaño, pero yo le decía, mujer, confía en mí, esto va a ser para el futuro de Valentina. Cuando junté suficiente plata, le compré a Alejandro 2 terrenos en Moreno.
Eran baratos porque estaban en el quinto infierno, pero yo sabía que algún día iban a valer. Guardé los papeles en una caja de seguridad en el banco y esperé. Año tras año, seguí comprando terrenos, siempre en zonas que parecían no servir para nada, pero que tenían potencial. Y mientras tanto, seguía aprendiendo. Leía los diarios económicos que dejaban los clientes en el taller, escuchaba conversaciones sobre la bolsa, sobre dólares, sobre inversiones. En 1990, cuando ya tenía 5 terrenos, empecé a diversificar. Compré acciones de empresas que cotizaban en la bolsa, invertí en bonos del gobierno, abrí cuentas en dólares. Todo en secreto, todo sin que nadie supiera. ¿Por qué en secreto? Porque quería que fuera una sorpresa para mi familia. Quería llegar un día y decirles, sorpresa, somos ricos. Valentina va a poder vivir tranquila toda la vida y los nietos van a tener asegurado su futuro. Pero Esperanza murió antes de que yo pudiera contarle sobre las inversiones. Murió sin saber que su marido mecánico se había convertido en un hombre con patrimonio. Cuando Valentina se recibió, estuve tentado de contarle todo, pero después pensé, no, mejor espero a que se case, a que tenga sus hijos, y ahí le doy todo como una herencia en vida. Así va a poder disfrutarlo con su familia. Qué equivocado estaba. Los terrenos empezaron a subir de precio en los 2000, cuando finalmente construyeron las autopistas y los accesos que Alejandro había predicho 20 años antes. Terrenos que yo había comprado por monedas ahora valían fortunas. Las acciones que había comprado en los 90 se habían multiplicado por 10. Los dólares que había ahorrado pesaban como piedras en mis cuentas bancarias. El año pasado, un desarrollador inmobiliario me hizo una oferta por los terrenos que casi me da un infarto. Querían pagarme una suma que me convertiría no solo en millonario, sino en multimillonario. Pero yo seguí esperando el momento perfecto para compartir esa alegría con mi hija. Nunca pensé que el momento perfecto iba a llegar de esta manera. Nunca pensé que mi hija me iba a tratar como a un impedido mental para quedarse con mi casa. Nunca pensé que iba a tener que usar mi fortuna no para darle una alegría, sino para darle una lección que no se va a olvidar jamás. Esa noche, en casa de Carlos, mientras él roncaba en el cuarto de al lado, yo saqué mi teléfono y empecé a hacer llamadas. Llamadas que Valentina nunca imaginó que yo podría hacer. La primera llamada fue al desarrollador que me había hecho la oferta por los terrenos. Ingeniero Villalba, habla Ramón Vázquez. ¿Se acuerda de la propuesta que me hizo por los terrenos de Moreno? Bueno, acepto, pero quiero que cerremos la operación esta misma semana. Del otro lado hubo una pausa. Don Ramón, es una operación muy grande. Necesitamos tiempo para preparar toda la documentación. Escúcheme bien, le dije. Ustedes me han estado persiguiendo durante un año para comprar esos terrenos. Si los quieren de verdad, tienen una semana. Si no, llamo a sus competidores. La segunda llamada fue a mi contador, un tipo que conocía del taller y que había manejado mis inversiones durante los últimos años. Sergio, necesito que liquides todas mis inversiones en la bolsa y que transfieras toda la plata a cuentas nuevas en bancos diferentes. Y quiero que todo esté listo para el viernes. La tercera llamada fue la más importante. Llamé a un abogado especialista en derecho de familia que me había recomendado Carlos. Doctor Romero, necesito urgente una consulta sobre un tema muy delicado. Mi hija está tratando de quedarse con mi casa usando trucos legales y yo necesito protegerme. El viernes por la mañana tenía confirmado que la venta de los terrenos estaba cerrada. Una cifra que ni en mis mejores sueños había imaginado tener. Una cifra que convertía a este viejo mecánico en uno de los hombres más ricos del conurbano bonaerense. Esa tarde, Valentina vino a casa con otra de sus visitas de control. «Hola, papá. ¿Cómo andas? ¿Te estás adaptando bien a las llaves nuevas?» Tenía esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante las últimas semanas. «Sí, mijita, me estoy adaptando a muchas cosas nuevas». «Qué bueno, papá. Por cierto, Bruno y yo estuvimos hablando con un escribano. Queremos hacer algunos papeles para proteger la casa, para que si te pasa algo todo quede en orden». Ahí estaba, el verdadero motivo de las cerraduras, de las cámaras, de todo el circo.
Querían que yo firmara algún papel que les diera control sobre mi propiedad. ¿Qué tipo de papeles? Nada complicado, papá. Solo una autorización para que nosotros podamos manejar tus cosas si vos no podés. Es lo más inteligente a tu edad. A mi edad. Como si tener 73 años me convirtiera automáticamente en un incapaz mental. Déjame pensarlo, le dije. Está bien, papá, pero no te demores mucho. El escribano nos está esperando. Esa noche llamé al doctor Romero y le conté todo lo que había pasado. Don Ramón, me dijo, lo que su hija está tratando de hacer se llama captación de herencia. Es una maniobra para quedarse con sus bienes mientras usted está vivo. Pero no se preocupe, tenemos formas de revertir esta situación. El lunes por la mañana, Valentina llegó con Bruno y con una carpeta llena de papeles. Papá, trajimos al escribano para que no tengas que moverte. ¡Qué considerados! El escribano era un tipo joven con cara de tiburón hambriento. Don Ramón, estos papeles son una formalidad. Su hija va a poder ayudarlo con los trámites bancarios, con los impuestos, con todo lo que sea complicado para usted. ¿Y si yo no quiero firmar? El escribano miró a Valentina con nerviosismo. Bueno, don Ramón, realmente es lo más conveniente. A su edad es normal que los hijos se hagan cargo de estos temas. A mi edad, repetí. ¿Saben qué? Tienen razón. A mi edad, uno tiene que tomar decisiones inteligentes. Valentina sonrió, pensando que había ganado. Por eso llamé a mi propio abogado. La sonrisa se le borró de la cara. ¿Tu abogado? En ese momento sonó el timbre. Era el doctor Romero, que llegaba con su propia carpeta de papeles. Buenos días, soy el abogado de don Ramón. ¿Podemos hablar? Lo que pasó en los siguientes 30 minutos fue la conversación más incómoda de mi vida, pero también la más necesaria. El doctor Romero les explicó a Valentina y Bruno que cambiar las cerraduras sin autorización del propietario era un delito, que tratar de hacer firmar papeles a una persona mayor usando presión psicológica también era un delito, y que yo tenía todas las pruebas necesarias para demostrar lo que habían estado haciendo. Pero nosotros solo queríamos ayudarlo, dijo Valentina con lágrimas en los ojos. Lágrimas que me habrían convencido hace una semana, pero que ahora me parecían puro teatro. Si querían ayudarme, le dije, podrían haber empezado por preguntarme qué necesitaba. Podrían haberse tomado el trabajo de conocer realmente a su padre antes de decidir que era un viejo inútil. El escribano se fue sin que nadie firmara nada. Bruno se quedó callado durante toda la reunión, porque sabía que habían quedado en evidencia. Y Valentina siguió llorando, pero ya no eran lágrimas de tristeza, sino de bronca por haber perdido. Cuando se fueron, el doctor Romero me dijo, «Don Ramón, usted ganó esta batalla, pero la guerra todavía no terminó. Su hija va a seguir intentando. La gente así no se rinde fácilmente». Tenía razón. Durante la semana siguiente, Valentina trató todos los trucos del manual. Primero vino con los nietos. «Abuelo, mamá dice que estás enojado. ¿Por qué no querés que vivamos todos juntos?» Los chicos no tenían culpa de nada, pero su madre los estaba usando como armas emocionales. Después, vino con historias inventadas sobre mi salud. «Papá, el médico me dijo que a tu edad es peligroso vivir solo. Podrías tener un accidente». Yo nunca había ido a ningún médico con ella. Finalmente vino con amenazas disfrazadas de preocupación. «Papá, si seguís así, la gente va a pensar que estás perdiendo la cabeza. Nadie va a entender por qué rechazás la ayuda de tu familia». Ahí fue cuando decidí que había llegado el momento de mostrarle todas las cartas, no una por una, como había planeado originalmente, sino todo junto, de una vez, para que entendiera de una vez por todas con quién se había metido. El viernes por la tarde la cité en casa. «Valentina, necesito que hablemos seriamente». Vino sola, sin Bruno, sin los chicos, sin testigos. Seguramente pensaba que finalmente había logrado quebrarme la voluntad. «Papá, me alegra que quieras hablar. Yo también creo que tenemos que solucionar este malentendido». Malentendido. Como si tratarme como a un demente hubiera sido un error de comunicación. «Mijita», le dije, «hay algunas cosas sobre tu viejo que vos no sabés. Cosas que debería haberte contado hace tiempo». «¿Qué cosas, papá?»
Saqué de la mesa de la cocina una carpeta que había preparado especialmente para este momento. Una carpeta con documentos que iban a cambiar para siempre la manera en que mi hija me veía. «Esto», le dije mientras ponía el primer papel sobre la mesa, «es el contrato de venta de los terrenos que vendí esta semana. Terrenos que compré hace 20 años cuando vos tenías 7. Valentina miró el papel sin entender. «¿Qué terrenos?» 2 hectáreas en Moreno que compré con la plata que ganaba arreglando autos. Terrenos que ahora se vendieron por... Le mostré la cifra que figuraba en el contrato. Se quedó muda. «Esto», seguí diciendo mientras ponía el segundo papel, «es el resumen de mis inversiones en la bolsa durante los últimos 15 años». Otra cifra que la dejó con la boca abierta. «Y esto», dije mientras ponía el tercer papel, «es el estado de mis cuentas bancarias después de todas las operaciones que hice esta semana». La cifra total era tan grande que tuve que señalársela con el dedo porque no la podía creer. Valentina se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirando los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. «Papá», me dijo finalmente, «no entiendo. ¿Vos tenés toda esta plata?» «Sí, mijita. Tu viejo mecánico, el que según vos necesita que le manejen las cuentas porque ya no da para más, es multimillonario». Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de vergüenza. «Papá, yo no sabía». «Claro que no sabías, porque nunca te importó saber. En todos estos años, ¿alguna vez me preguntaste cómo estaba económicamente? ¿Alguna vez te preocupaste por conocer realmente a tu padre? Pero, papá, ¿por qué nunca me contaste?» «Porque quería que fuera una sorpresa para cuando yo me muriera. Quería que abrieras la caja fuerte y encontraras todo esto como un regalo de tu viejo. Quería que dijeras, mi papá era más inteligente de lo que yo pensaba. ¿Y ahora qué va a pasar?» «Ahora», le dije mientras sacaba otro papel de la carpeta, «va a pasar lo que debería haber pasado hace mucho tiempo». El papel era una donación que había firmado con el doctor Romero. El 80% de mi fortuna va a ir a fundaciones de caridad, hogares de ancianos, comedores infantiles, organizaciones que ayudan a gente que realmente necesita. ¿Y el resto? El otro 20% se lo voy a dejar a Sofía y Tomás, pero en un fideicomiso que van a poder tocar recién cuando cumplan 25 años, y con una condición, que demuestren que saben tratar a las personas mayores con respeto. ¿Y para mí? Para vos, mijita, queda lo que vos elegiste que quedara. Queda la experiencia de haber tratado a tu padre como a un estorbo. Queda la satisfacción de haber intentado robarle la casa al hombre que te crió solo cuando se murió tu madre. Se puso a llorar como cuando era chica y se lastimaba en la escuela. Papá, yo puedo cambiar. Puedo pedirte perdón. El perdón se pide antes de hacer las cosas mal, no después de que te descubren. ¿No hay nada que pueda hacer? Sí, hay algo que podés hacer. Podés aprender. Podés enseñarles a tus hijos que los abuelos no son estorbos que hay que manejar, sino personas que merecen respeto. Podés preguntarte, ¿por qué tu padre tuvo que esconder su éxito durante 20 años? Esa fue la última conversación seria que tuve con Valentina durante 3 meses. Después de ese día no volvió a aparecer por casa. No me llamó, no me mandó mensajes. Era como si hubiera decidido que si no podía tener mi plata, tampoco iba a tener mi compañía. Pero yo sabía que no se había dado por vencida. La conocía demasiado bien. Valentina era de esas personas que cuando quieren algo, no paran hasta conseguirlo. Y yo acababa de convertirme en el obstáculo más grande de su vida. Durante esas semanas me dediqué a disfrutar de algo que no había tenido en años: paz. Nadie me preguntaba si había comido, nadie revisaba si había tomado los medicamentos, nadie me sugería que era hora de mudarme a un lugar más adecuado para mi edad. Carlos, mi vecino, se convirtió en mi compañía de todos los días. Tomábamos mate en mi patio por las tardes y él me contaba historias de cuando trabajaba en el ferrocarril. «Ramón», me decía, «la diferencia entre vos y yo es que vos supiste ver el futuro cuando todavía eras joven. Yo solo vi rieles y trenes». «No es verdad, Carlos. Vos criaste 3 hijos que te respetan y te visitan todos los fines de semana. Yo crié una hija que me quiso robar la casa, pero vos te defendiste», me respondía. «Hay gente que se deja pisotear hasta el final». Una tarde de esas,
Mientras estábamos tomando mate, sonó el timbre. Era Sofía, mi nieta, que había venido sola. Tenía los ojos rojos de llorar. «Abuelo, ¿por qué mamá dice que vos no nos querés ver más?» Ahí estaba otra vez la manipulación. Usar a los chicos para hacerme sentir culpable. «Ven acá, mi amor», le dije mientras la abrazaba. El abuelo nunca dijo que no los quería ver. El abuelo solo tuvo una discusión con mamá. «¿Pero te vas a morir enojado con nosotros?» Esa pregunta me partió el corazón. Una nena de 8 años preguntándome si me iba a morir enojado. «No, mi cielo, el abuelo no está enojado con ustedes. El abuelo está enojado con mamá porque ella hizo cosas que no estaban bien». «¿Qué cosas?» «Cuando seas más grande vas a entender. Pero quiero que sepas algo muy importante. El abuelo los ama a ustedes más que a nada en el mundo y eso nunca va a cambiar». La acompañé hasta la parada del colectivo y la vi subirse con el corazón apretado. Esa noche no pude dormir pensando en mis nietos, en cómo Valentina los estaba usando para presionarme. Al día siguiente me llamó Bruno. «Don Ramón, necesitamos hablar. ¿Puedo pasar por su casa?» «Vení cuando quieras, Bruno. Total, ahora tengo tiempo libre». Bruno llegó solo, sin Valentina, con cara de circunstancias. «Don Ramón, quiero pedirle disculpas por lo que pasó. Yo pensé que realmente era lo mejor para usted. ¿Lo mejor para mí o lo mejor para ustedes? Está bien, tiene razón. Nos dejamos llevar por la ambición. Pero ahora quiero proponerle algo diferente. A ver, escucho. Usted nos perdona. Nosotros le pedimos perdón públicamente. Y volvemos a ser una familia normal. Usted puede dejarles algo a los chicos y nosotros lo cuidamos hasta que... ¿Hasta que me muera? No, don Ramón, hasta que usted esté tranquilo de que su familia lo quiere. Bruno, ¿vos realmente pensás que soy tan boludo? Se quedó callado. Su propuesta es exactamente la misma que antes, pero con palabras más lindas. Ustedes me perdonan la vida. Yo les dejo la herencia y todos contentos. Pero don Ramón, usted no puede morirse odiando a su propia hija. Yo no odio a mi hija, Bruno. Estoy decepcionado de mi hija. Hay una diferencia muy grande. ¿Y qué quiere que hagamos? Nada. No quiero que hagan nada. Ya hicieron suficiente. Bruno se fue sin conseguir lo que había venido a buscar. Pero esa conversación me sirvió para darme cuenta de algo importante. Ellos seguían pensando que todo se podía arreglar con una disculpa y una promesa. No entendían que el problema no era lo que habían hecho, sino lo que habían demostrado ser. Una semana después, Valentina me mandó una carta escrita a mano, de 3 páginas, donde me pedía perdón y me explicaba que todo había sido un malentendido, que ella realmente había pensado que era lo mejor para mí, que nunca había sido su intención lastimarme. La carta terminaba con una frase que me dio mucha bronca. «Papá, yo sé que en el fondo me entendés porque vos también querés lo mejor para la familia». Esa frase me demostró que todavía no había entendido nada. Seguía pensando que lo que había hecho estaba justificado, que yo tenía que entenderla, que todo había sido por mi bien. Le respondí con una carta de 2 líneas. «Valentina, cuando aprendas la diferencia entre querer lo mejor para alguien y decidir lo que es mejor para alguien sin preguntarle, ahí vamos a poder hablar». Pasaron 2 meses más. En ese tiempo, me dediqué a hacer las cosas que no había hecho en años. Me anoté en un taller de carpintería para jubilados en el Centro Cultural del barrio. Ahí conocí a gente de mi edad que tenía ganas de aprender, de crear, de mantenerse activos. Don Roberto, un ex bancario de 75 años, me enseñó a hacer marquetería. Doña Marta, una ex maestra de 70 años, me enseñó a jugar al ajedrez. Y yo les enseñé a ellos sobre mecánica, sobre motores, sobre cómo funcionan las cosas. Por primera vez en años me sentía útil, valorado, escuchado. Nadie me trataba como a un viejo chocho. Nadie me hablaba despacio como si no entendiera. Nadie tomaba decisiones por mí. También empecé a hacer trabajo voluntario en un hogar de ancianos del barrio. Iba 2 veces por semana a charlar con los abuelos que no recibían visitas, a jugar a las cartas, a contar historias. Muchos de esos viejos habían pasado por situaciones parecidas a la mía. La familia, me dijo un día don Esteban, un señor de 80 años que llevaba 3 años sin ver a sus hijos.
A veces es como una enfermedad. Te das cuenta de que la tenés cuando ya es tarde para curarla. En el hogar conocí también a las enfermeras, a las mucamas, a la gente que trabaja ahí. Gente joven que trataba a los ancianos con un respeto que mi propia hija no había sabido darme. «Don Ramón», me dijo una de las enfermeras, «usted es diferente a los otros voluntarios. Se nota que entiende lo que sienten estas personas». Claro que lo entendía. Yo había estado a punto de terminar en un lugar así, no por necesidad médica, sino por la comodidad de mi hija. Un día, mientras estaba en el hogar ayudando a don Esteban con una carta que quería mandarle a un hermano, apareció una mujer que me resultó familiar. Era Patricia, una señora de 60 años que venía a visitar a su madre todas las semanas. «¿Usted no es el señor Vázquez?», me preguntó. «Sí, soy yo. Yo soy Patricia Grimaldi. Mi hija Valentina trabajó con su hija en la inmobiliaria hace unos años. El mundo es un pañuelo». Patricia era todo lo contrario de lo que mi hija creía que debía ser una mujer de 60 años. Activa, independiente, inteligente, con proyectos propios. «Vengo a ver a mi mamá 2 veces por semana», me contó. Ella eligió estar acá, porque después de quedarse viuda no se animaba a vivir sola, pero yo jamás la hubiera obligado. Empezamos a coincidir en las visitas. Ella venía los martes y viernes, yo los miércoles y sábados, pero a veces nuestros horarios se cruzaban. Charlábamos de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestros proyectos. «¿Su hija sabe que usted hace trabajo voluntario acá?», me preguntó un día. «Mi hija y yo no nos hablamos hace 4 meses. ¿Puedo preguntarle por qué?». Le conté toda la historia, desde las cerraduras hasta la donación de mi fortuna. Patricia me escuchó sin juzgar, sin dar consejos, sin tratar de convencerme de nada. «¿Sabe qué me parece a mí?», me dijo cuando terminé de contar. «Que usted hizo lo correcto. Hay que ponerle límites a la gente, aunque sea familia. ¿Usted cree que fui muy duro? Creo que fue justo. Su hija confundió amor con control y usted le enseñó la diferencia». Con Patricia empezamos a tomar café después de las visitas al hogar. Ella me contaba de su trabajo en una ONG que ayudaba a mujeres mayores a conseguir empleo, y yo le contaba de mis proyectos en el taller de carpintería. «¿Nunca pensó en volver a casarse?», me preguntó un día. Esperanza murió hace 5 años, y yo pensé que esa parte de mi vida había terminado. ¿Y ahora qué piensa? Ahora pienso que uno nunca sabe lo que le puede deparar la vida. No era una declaración de amor, pero era una puerta abierta. Y Patricia era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta. Hace un mes, Valentina reapareció. Llegó a casa un domingo por la mañana con los chicos y con una torta de cumpleaños. «Papá, hoy cumplí 74 años. No podíamos dejar pasar el día sin saludarte. Yo me había olvidado completamente de mi cumpleaños. Los últimos meses habían sido tan llenos de actividades nuevas que había perdido la costumbre de estar pendiente de las fechas. «Abuelo», me dijo Tomás mientras me abrazaba, «mamá dice que vos estuviste enojado pero que ya se te pasó», otra vez usando a los chicos como escudo. «Hola, Valentina», le dije sin demostrar ni alegría ni bronca. «Hola, papá. ¿Podemos pasar?» «Es su casa», pensé, pero no lo dije. Los dejé entrar. Los chicos corrieron por toda la casa como si hubieran estado meses sin venir, que era exactamente lo que había pasado. Valentina se quedó en la cocina conmigo, incómoda, sin saber cómo empezar la conversación. «Papá, yo...» «No hace falta que digas nada, Valentina. Los chicos vinieron a saludarme por mi cumpleaños. Los saludé, comemos la torta y después se van. Pero yo quiero hablar». «¿Para qué?» «Para pedirme perdón otra vez. Para prometerme que vas a cambiar. Para explicarme que todo fue un malentendido. Para decirte que te extraño». Esa respuesta no me la esperaba. «¿Me extrañas a mí o extrañas la posibilidad de heredar mi plata?» «Te extraño a vos, papá. Extraño nuestras charlas. Extraño que me cuentes historias del taller. Extraño que vengas a casa los domingos. Yo también te extrañaba cuando vos decidiste que era mejor que me fuera al geriátrico. Pero papá, ya entendí que me equivoqué. ¿No me podés dar una oportunidad?» «¿Una oportunidad de qué?» «De demostrar que soy tu hija. Valentina, vos siempre vas a ser mi hija. Eso no se discute. Pero ser mi hija no te da derecho a manejar mi vida. Entonces, ¿cómo hacemos?» «No hacemos nada. Yo hago mi vida, vos haces la tuya,
y nos vemos cuando a mí se me antoje. ¿Y los chicos? Los chicos pueden venir cuando quieran, siempre que no los uses para manipularme. ¿Y si me porto bien? Valentina, tenés 36 años. No me hables como si fueras una nena que se porta bien para que le den caramelos. Comimos la torta en silencio. Los chicos me contaron cosas del colegio. Me mostraron dibujos que habían hecho. Me pidieron que les cuente historias de cuando su mamá era chica. Todo muy normal, como si los últimos 4 meses no hubieran pasado. Cuando se fueron, Valentina me dio un beso en la frente como hacía cuando era chica. Papá, yo sé que no me vas a perdonar fácil, pero quiero que sepas que voy a seguir intentando. No tenés que intentar nada, Valentina, solo tenés que respetar. Esa noche, Patricia me llamó por teléfono. Habíamos empezado a hablar por teléfono todas las noches después de conocernos en el hogar. ¿Cómo estuvo el cumpleaños sorpresa? Complicado. Mi hija vino con los chicos. ¿Y cómo se sintió? Confundido. Por un lado me alegró ver a mis nietos. Por el otro me molestó que use mi cumpleaños como excusa para volver. ¿Usted cree que ella cambió? No sé, Patricia. Y la verdad es que no me importa si cambió o no. Ya no confío en ella. ¿Y eso lo pone triste? Me ponía triste antes, ahora me pone libre. Hace 15 días, Valentina empezó a mandarme mensajes todos los días. Mensajes cortos, sin pedirme nada, solo contándome cosas de su vida. Papá, hoy Sofía sacó un 10 en matemáticas. Papá, Tomás aprendió a andar en bicicleta. Papá, me acordé de cuando me enseñaste a manejar. No le contestaba todos los mensajes, pero tampoco se los bloqueaba. Era su manera de mostrarme que pensaba en mí, y mi manera de mostrarle que podía escucharla sin comprometerme a nada. Ayer Patricia y yo fuimos a almorzar a un restaurante en el centro. Era nuestro primer almuerzo oficial como lo que fuéramos. Durante el postre ella me dijo algo que me hizo reflexionar. Ramón, ¿usted no cree que su hija aprendió la lección? ¿Por qué me pregunta eso? Porque la veo cambiada en los mensajes que me cuenta que le manda, como más humilde. Puede ser que haya aprendido o puede ser que esté actuando. ¿Y cuál es la diferencia para usted? Que si realmente aprendió, va a respetar mi decisión de no perdonarla. Y si está actuando, va a seguir presionando. Esta mañana me despertó el timbre. Era Valentina, pero esta vez venía sola. Papá, ¿podemos hablar 5 minutos? Bueno. Se sentó en el sillón donde siempre se sentaba cuando era chica y tenía que contarme algún problema del colegio. Papá, yo sé que lo que hice no tiene perdón y no vengo a pedirte que me perdones. ¿A qué venís entonces? A decirte que entendí algo importante, que vos no me odiás por lo que hice. Me perdiste el respeto. Exacto. Y que el respeto no se mendiga, se gana. Muy bien, Valentina. Y que yo no sé cómo ganármelo otra vez, pero quiero intentarlo. ¿Cómo? No sé. Nunca tuve que ganarme el respeto de mi papá porque siempre lo tuve, hasta que lo perdí. Se quedó callada un rato, como pensando, ¿sabes que me di cuenta, papá? Que yo te traté como Bruno me trata a mí. ¿Cómo es eso? Él también toma decisiones por mí pensando que sabe lo que es mejor para mí, y a mí me molesta mucho. Ahora entendés. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día me vuelvas a tener confianza? No lo sé, Valentina. Lo que sí sé es que la confianza se construye de a poco, con hechos, no con palabras. ¿Me vas a dar la oportunidad de construirla? No te voy a dar nada. Si querés construirla, la construís vos sola. Se fue sin pedirme nada más, sin insistir, sin presionar. Por primera vez en meses, me quedé con la sensación de que tal vez, mi hija había entendido algo. Esta tarde, mientras tomaba mate con Carlos en el patio, él me dijo, Ramón, vos pareces 10 años más joven que hace 6 meses. Me siento 10 años más joven, Carlos. ¿Y eso se debe a la plata o a haber puesto límites? A los límites. La plata siempre la tuve. Los límites los aprendí hace poco. ¿Y con tu hija qué vas a hacer? Nada. Voy a esperar. ¿Esperar qué? A ver si realmente entendió que el amor no es hacer lo que uno quiere con la excusa de que es por el bien del otro. Mañana Patricia y yo vamos a viajar a Mar del Plata por el fin de semana. Va a ser mi primer viaje de placer en 74 años de vida. ¿No le parece que está viviendo una segunda juventud? Me preguntó ayer.
No, Patricia, estoy viviendo mi primera madurez. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia, quiero que sepas algo importante. A veces hay que perder una familia para encontrar una vida. A veces hay que decir que no para que te digan que sí de verdad. Y a veces hay que demostrar que no necesitas a alguien para que esa persona se dé cuenta de que te necesita. La vida no terminó cuando cumplí 70 años, ni cuando se murió mi esposa, ni cuando mi hija me traicionó. La vida siguió, y yo elegí seguir con ella. Si alguien en tu familia te está tratando mal, si alguien cree que puede decidir por vos porque es mayor o porque te quiere, acordate de esta historia. Acordate de que el amor verdadero respeta, no controla, y que nunca, nunca es demasiado tarde para empezar a respetarte a vos mismo. Mi casa sigue siendo mía, mis decisiones siguen siendo mías, y mi vida sigue siendo mía, y así va a ser hasta el último día. Contame si esta historia te sirvió para algo y decime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque al final lo único que realmente importa en esta vida es saber que vales la pena, que mereces respeto y que nadie, pero nadie, tiene derecho a decidir por vos. Y eso no se negocia, no se mendiga y no se olvida. Nunca.